Vamos a continuar lo que dejamos en la exposición anterior acerca de la formación del Estado moderno. La realidad política que tenemos hoy en Occidente es el Estado, y por eso decimos Argentina, Brasil, España, y nos imaginamos cómo es o las características que tiene esa estructuración política. Pero no siempre, a lo largo de los años, la humanidad tuvo como estructuración política el Estado. Lo que tuvo sí siempre es organización política, es decir, la manera en que las sociedades buscaron organizarse desde el punto de vista de una vida en común. Desde las comunidades ancestrales hasta a medida que fueron avanzando en civilización, las sociedades existieron políticamente. Y así a lo largo de lo que vamos viendo en este programa, encontramos diversas formas de organización política, y así tenemos los reinos, tenemos la polis, conocemos el imperio, la ciudad-estado. Es decir, cada tiempo y en cada etapa, cada época, se organizó políticamente de acuerdo a cómo la sociedad, el momento, la historia lo requería. Decíamos entonces que esta estructuración política que nosotros tenemos, llamada Estado, nació en la modernidad. Fue Maquiavelo el que le puso o el que la denominó a esta organización política con la palabra Estado. Decimos, en primer lugar, que un Estado es tal si tiene tres elementos que lo identifican y que lo hacen ser un Estado y que lo necesita para hacer. Esos tres elementos son población, territorio y poder. Es decir, el Estado tiene sus elementos en un espacio donde desarrollarse, personas que viven en ese territorio y que para cohesionarse políticamente necesitan del poder. Con esos elementos tenemos el Estado. Ahora, el Estado nacional que surge a partir de la modernidad se inicia, como lo vimos, durante la Baja Edad Media y se desarrolló en detrimento de los imperios y del poder del Papa. Y se fue imponiendo paulatinamente en toda Europa y conformó esta nueva organización política que tendrá como sistema de gobierno, o que utilizará como sistema de gobierno, al absolutismo. Entonces, la civilización occidental, en cuyas redes se vertebró políticamente en la Edad Moderna a través de la institución del Estado, unidad monista de poder que se forja a fines del medioevo a partir de la poliarquía que caracterizó el sistema político de esa época. Los diversos reinos que durante la Edad Media articulaban el sistema político europeo no eran sino constelaciones de poderes autónomos que limitaban el poder real hasta reducirlo a veces solo a su sombra. Las funciones financieras, administrativas, políticas, legislativas y judiciales no estaban concentradas en la cabeza del monarca, sino que pertenecían a los señores feudales, a las ciudades libres, a los estamentos y a las instituciones eclesiásticas. Y por lo tanto existía una
descentralización política. El Estado Nacional se formará entonces a expensas del poder imperial y del poder eclesial. ¿Por qué? La lucha constante y presente en el medioevo va a ser una lucha de poder entre el imperio y el papado. Y de acuerdo a la doctrina del agustinismo político, el papado, por estar encima de toda autoridad temporal, tenía y se arrogaba para sí no solo el poder espiritual que le correspondía, sino también el poder temporal. El imperio obviamente luchó contra esa potestad que quería atribuirse la autoridad papal, y de esa lucha entre ambas instituciones, que terminó desgastando a las mismas, surgió otra estructura política que trató de superar esta rivalidad por una estructura política intermedia entre esa monarquía universal que era el imperio y esa realidad política pequeña que fueron las ciudades-estados medievales. Con ese retroceso de la autoridad temporal imperial y el retroceso de la autoridad papal, va a surgir este Estado Nacional que se va a caracterizar por la organización políticamente centralizada de todos aquellos individuos que componen la nación. Esto es, que por pertenecer a una misma etnia, tienen una misma cultura y que normalmente lo que los define y los identifica y los distingue respecto a otros es la lengua. En realidad, esa unidad étnica no es absoluta, porque a lo largo de los siglos y de los siglos, los hombres y las llegadas de otros hombres fueron produciendo una mezcla de las etnias, de tal modo que es casi imposible encontrar una etnia que sea totalmente pura. Ahora, otra característica que será destacable en estos estados nacionales es el poder nacional. Es decir, que en el plano de la estructura del poder, el Estado Nacional supuso la existencia de un poder políticamente centralizado que se superpone a todos los poderes que antes existía y que habían obtenido autonomía por derecho y que los consideraban un derecho propio: los señores feudales, las ciudades libres, las instituciones religiosas. Este poder, el que va a ejercerse en el Estado Nacional, asumió en plenitud todas las funciones públicas y políticas. Eso es, las que están destinadas a crear, a mantener y a renovar la cohesión y la unidad de la sociedad. El poder político del Estado moderno es un poder centralizado porque concentra en sí todas las funciones que hacen a lo político. ¿Cuáles son estas funciones que hacen a lo político? La dirección de los ejércitos, la percepción de los impuestos, tener el monopolio de la ley, tener el monopolio de la jurisdicción. Cuando todas esas funciones se concentran en un solo poder, estamos frente a un poder centralizado. Ahora, ese poder que va a ejercerse dentro de los estados nacionales van a definir como su sistema político al absolutismo. Es decir, se estructurarán políticamente las comunidades políticas como Estado. Y la forma de
gobernar, es decir, el sistema de gobierno será la monarquía absoluta. Esta construcción de poder, que constituyó la antinomia de lo que fueron los gobiernos o de lo que serán los gobiernos representativos del siglo XVIII en adelante, llevó a que se confundiera la persona del rey con el Estado. Es decir, no había ninguna división entre esa noción abstracta que ya tenemos del Estado con la persona de los gobernantes. Por eso se identificaban unos con otros. Y es el caso de que, por ejemplo, Maquiavelo decía que el príncipe era el titular del poder y era el mismo Estado. O Luis XIV de Francia, que se definía como diciendo: el Estado soy yo. Ahora, la implementación de la monarquía absoluta se fue dando de una manera lenta que llevó mucho tiempo. Que sin destruir las viejas concepciones de ejercicio de la autoridad anterior, fueron contemplando o asumiéndolas y agregándolas otras más. Y también fue producto de la rivalidad que existió entre la nobleza, o sea, la fuerza social más importante del medioevo, con el surgimiento cada vez más importante y fuerte de una clase social nueva que fue la burguesía. La rivalidad entre ambas produjo el crecimiento de la autoridad del rey, que para hacerse más fuerte en sus territorios necesitó de la burguesía, que era quienes detentaban el poder económico, para ganar o para destituir el poder que tenían los nobles y que competían con el poder del rey. Esta aristocracia, que fue la que quiso ser destituida o morigerada por la autoridad real, supo adaptarse a estas nuevas prácticas y, en definitiva, durante esta etapa de las monarquías absolutas, conservaron muchas de sus prerrogativas. Y los reyes fueron también otorgándoles títulos nobiliarios como una forma de compensar esa quita de poder que iba paulatinamente haciendo. ¿Cuál es, en definitiva, la ideología absolutista? Por un lado, ir respondiendo a esa burguesía que le fue fiel en esa lucha por eliminar la nobleza, satisfacer esa idea de patria que fue creciendo con la formación del Estado Nacional, superar la disgregación medieval que fue característica del feudalismo, y por otro lado también los estados absolutistas van a ofrecer o van a tener como límite las leyes fundamentales del reino. Con esto entonces, con estas descripciones, con estas características, vamos a terminar esta parte de la formación del Estado moderno y vamos a seguir después con las ideas que acompañaron y justificaron el porqué de la existencia del absolutismo.